Bueno, arrancamos, no, arrancamos otro bloque, no, separamos, es el Separamos. Sí, exactamente. Tenemos una entrevista en este momento, en este mismo momento, está Karina Dabul, del otro lado de la línea, a quien saludamos, para hablar sobre todo por este decreto que reforma lo que es la ley de salud mental. ¿Cómo te va, Karina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, todos acá estamos con Tamara, Lucio, Tuti, Ariel, toda la banda de Oveja Negra. Contanos un poquito de qué se trata esta reforma que implementó el gobierno. Bueno, mira, antes de pasar a lo que es la reforma en sí, creo que ameritaría, digamos, algunos minutos de entender un poco cuál fue el espíritu en algún momento de esta ley de salud mental, qué lo antecedió, y después sí preguntarnos cuáles son las modificaciones, a qué apuntan y en qué van a perjudicar a cada uno de los colectivos, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Así que bueno, mira, como para empezar a hacer un pequeño recorrido histórico, el modelo, digamos, de la psiquiatría clásica nace, digamos, como una respuesta en un momento, sí, de tratar de dar algún tipo de tratamiento mediante lo que es la escuela del positivismo, sí, a personas que tenían en ese momento una realidad diferente a la cual se llamaba locura. Uh-huh. El dispositivo por el cual estas personas eran tratadas era el dispositivo del encierro, ¿sí? El modelo clásico del encierro, el manicomio, puertas cerradas, modelo médico hegemónico, el saber lo tiene el otro, grandes clasificaciones, ¿verdad? Grandes compendios psicopatológicos de clasificaciones donde lo que se hacía era observar al paciente y describir los signos y síntomas esperables para cada cuadro. Uh-huh. Años después van a hacer, o se va a agregar a este modelo, digamos, el nacimiento del psicofármaco. El psicofármaco lo que le va a aportar al modelo médico hegemónico, a la psiquiatría clásica en ese momento, es el chaleco químico por el cual se van a ir cambiando otras formas que se utilizaban por ahí más puestas en el cuerpo de una manera directa. ¿Cuál era? Bueno, baños de agua fría, encadenamientos en la cama, cosas del paciente que estaba con una crisis de irritabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el chaleco químico viene a suplantar de alguna manera esto. Y ahí, ¿qué nace? Digamos, ¿qué se agrega? Digamos, se agrega toda la industria del laboratorio. Uh-huh. Que la verdad, en algún punto tiene algunas cosas de meritoria y en otros puntos tiene cuestiones bastante complejas, ¿sí? Porque sabemos que las patentes de los medicamentos son muy caras, que los medicamentos de primera generación no son los a los cuales los pacientes a veces pueden acceder, estos pacientes pueden acceder, con lo cual los medicamentos, digamos, suelen traer efectos adversos bastante complejos para la vida del paciente, que no son específicamente los que irían a calmar de alguna manera el síntoma psiquiátrico per se, ¿sí? Uh-huh. Bueno, todos estos modelos de alguna manera van sufriendo críticas con el tiempo y las primeras escuelas que se van acercando a tratar de dar una mirada diferente son los movimientos de la antipsiquiatría, ¿sí? Tenemos, bueno, exponentes en Italia, a través de Basaglia, ¿sí? Hizo la primera comunidad hospital psiquiátrico abierto de puertas abiertas en Trieste, un lugar pequeño en Italia, podríamos decir un formato similar pero para otro perfil de pacientes que eran adolescentes con problemas de psicosis y autismo. Lo hizo Maud Manoni en un lugar muy pequeño, digamos, que se llama Bonneville, donde se creó la institución estallada, ¿sí? Bien, distintas experiencias en el mundo van poniendo de alguna manera hincapié en tratar de volver atrás con la patologización excesiva de la enfermedad mental, en ese momento como se denominaba, ¿no? Viendo que las críticas más fuertes son la ruptura del lazo social para el paciente, la medicalización, no darle lugar al discurso, digamos, de lo que le pasa al paciente como sujeto, sino que el saber lo tiene el otro. Entonces estos van siendo los puntos más críticos a los cuales se va enfrentando esta psiquiatría diferente que nace, ya dijimos, en la década de los 60, 70, ¿no? Bueno, estos modelos tienen acá de alguna manera su reflejo, ¿sí? Lo llevamos un
muchísimo más tarde por la dictadura que tuvimos en el medio, ¿verdad? Entonces llegamos acá y el primer antecedente lo realiza el doctor Hugo Cohen en la provincia de Río Negro, que es la ley 2460, que se llamó Ley de Desmanicomialización. Posteriormente hay otras leyes en San Luis y llega también a lo que es en ese momento empieza a ser la ciudad autónoma, la ley 448. ¿sí? Entonces se vienen haciendo antecedentes que toman elementos de la desmanicomialización, el movimiento denominado desmanicomialización. Es una forma diferente de entender la salud mental, es una forma diferente de poder escuchar, digamos, al paciente, que el saber no lo tiene exclusivamente, digamos, alguien que va a hablar de lo que leyó en un vademecum, en un manual estadístico, digamos, de salud mental, sino que hay que escuchar al paciente, darle lugar y además romper con los modelos clásicos de entender el tratamiento, ¿sí? Fundamentalmente, el tratamiento empieza a ser parte, en un inicio, ¿sí?, de tratar de que esa persona permanezca en un lugar cerrado el menor tiempo posible. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que los antecedentes que tenemos nos demuestran que las personas permanecían 20 o 30 años hospitalizadas, ¿sí? Se creaba un fenómeno como el hospitalismo, en el cual después el paciente creaba una identidad en ese lugar y era difícil volver a la sociedad, por un lado, ¿no? Por otro lado también opera y siguen operando, digamos, determinados miedos del otro, del diferente, ¿sí? Cuando tiene que volver a la sociedad. Claro. Bueno, todos estos son modelos previos, gente. ¿A qué? A que llegue la ley de salud, la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Sí? La Ley de Salud Mental no llega aislada como una política pública, sino que tiene sus antecedentes mundiales y aún también tiene antecedentes. La ley de Hugo Cohen es del año 86, ¿sí? Es un primer digamos, mandato, digamos, democrático del doctor Alfonsín, gobernador Masachesi. Bien, fueron experiencias aisladas como leyes provinciales, no existía una ley nacional, que las teníamos pendientes, ¿sí? No teníamos una ley nacional de salud mental. Bueno, hasta que arribamos entonces a nuestra ley 26657. Sí. Poniendo un poco en contexto las cosas, venimos a tener en la Argentina por primera vez, entiendo, una ley nacional que va a tener formatos de alguna manera inclusivos hacia los pacientes, hacia las familias de los pacientes, hacia colectivos que trabajan desde la comunidad de los pacientes o usuarios, como también se los denomina en esta ley, ¿sí? Y además va a romper con la verticalidad de un modelo médico hegemónico donde tenemos un modelo piramidal en la asistencia de estas personas. Además es reparatorio de derechos, ¿sí? Tengamos en cuenta que teníamos lugares, por ejemplo, como Open Door o comunidades de ese tipo, en Mercedes, en Luján, donde los pacientes a lo mejor estaban 20 años, 15 años, 30 años como nene, y se morían como nene, y nadie se molestaba en saber cuál era la identidad de este paciente. Bueno, esta ley viene de alguna manera a ser una ley que toma todos estos modelos mundiales, que es reparatoria de los derechos de los pacientes. También tiene que ver, perdóname, eso sí. Tiene que ver también con el concepto de salud mental que se expresa en la ley, ¿no? Claro, tal cual. Tiene que ver en el objeto, digamos, de la ley. Dice, bueno, hacia quién va dirigido y cómo se entiende la salud mental. Si nosotros nos manejamos con el viejo modelo de la OMS, ¿sí? Que el bienestar, que la década de los 80, los 90, digamos, la salud mental logra el mayor bienestar posible biopsicosocial. Ese es un modelo superado, nuestro objetivo de la ley, donde va a entender que la salud mental o la pérdida de la misma no va a ser solamente la responsabilidad biológica de un sujeto, sino que también, digamos, la sociedad puede llegar a tener un papel en que nuestras personas y nuestros ciudadanos se enfermen, ¿sí? Y de hecho, si pensamos, la crisis del 2001 causó depresión, ¿sí? En muchos padres de familia que quedaban desempleados, que eran personas que estaban acostumbrados a un modelo familiar donde eran proveedores en un 100% del bienestar familiar y quedan de un día para otro, digamos, sin laburo, con gente de mediana edad, con dificultades o imposibilidades de insertarse en el mercado laboral, ¿sí? O sea, cuestiones, digamos, económicas, cuestiones culturales, cuestiones
donde los estados tienen responsabilidad muchas veces en que los sujetos, digamos, tengan algún tipo de padecimiento mental. Por eso el objeto, digamos, la definición de salud mental en esta ley es abarcativa de elementos, ¿sí?, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ¿sí?, y un determinismo de alguna manera que puede estar en varias variables al mismo tiempo, o en una de ellas o en alguna de ellas, ¿sí? Entonces, que alguien tenga un padecimiento mental no va a estar referido únicamente a una cuestión biológica o hereditaria o predeterminada o tampoco genética, ¿sí?, sino que va a haber una confluencia múltiple de factores que no son ni siquiera los factores que en algún momento nos cernía la OMS, ¿no? Que si no, el factor es mayor bienestar biopsicosocial, decía la OMS, como momento de avanzada en la década de los 80, los finales de los 80 y los 90. Entonces, es un modelo más amplio, ¿verdad? Es un modelo superador. Pero a todo esto, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que resaltar, ¿sí?, porque hasta ahora nosotros hablamos de cuestiones técnicas y teóricas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se logra la implementación de una ley como esta o el decreto, digamos, anterior de la ley? Se logra con un consenso de todos los colectivos que están incorporados en la problemática, ¿sí?, de los colectivos de usuarios, de los colectivos, digamos, de asociaciones gremiales, de todas, digamos, de todas las disciplinas contempladas, digamos, en el modelo interdisciplinario. Justamente, Karina, estoy viendo acá el informe del CELS, sí. Que aparecen todas esas asociaciones que nombrás, aparece, por ejemplo, bueno, las asociaciones, claro, ¿no? Aparece sí. ATE, perdón, aparece, no sé, hay cátedras de la UBA, por ejemplo. La UBA, sí, la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Federación de Profesionales del Gobierno de Buenos Aires, la Colifata, Ministerio Público de la Defensa del Chaco, CTA, bueno, muchas otras federaciones que venías nombrando. Sí, acá tenía una pregunta para hacer, porque como decías vos, ¿no?, con esta modificación, ¿no?, de la concepción de la salud mental, ¿no?, que cambia de verlo como un proceso psicosocial a verlo como un modelo médico. Acá los beneficiados, digamos, más que nada son las farmacéuticas, ¿no? Mira, por un lado, sí, o sea, a ver, el psicofármaco muchas veces es necesario, porque hay determinados cuadros que es imprescindible estabilizarlos, ¿sí? En otros cuadros, digamos, a veces hay una medicalización excesiva, como podemos pensar, a veces en las personas de la tercera edad, ¿sí?, que hay una medicalización excesiva, en los niños, donde también a veces hay una medicalización excesiva del psicofármaco, ¿sí? O sea, la industria es necesaria en algunos casos, ¿sí? En otros casos puede prescindirse, ¿sí?, a través de otros modelos alternativos de tratamiento. No tenemos que pensar que el psicofármaco es una mala palabra, lo que tenemos que pensar es que no debe ser restrictivo un tratamiento a estar medicalizado. Los laboratorios siguen haciendo sus patentes, siguen investigando y van a seguir, porque es una industria de la cual en algún punto necesitamos a veces, pero el tema es que a veces necesitamos que sea por el menor tiempo posible en algunos casos, ¿sí?, porque un proceso de depresión puede venir de un proceso de depresión endógena, un proceso de depresión exógena, con un tratamiento, la persona va a ir adelante, ¿sí?, y va recuperando sus lazos sociales y su bienestar emocional, y la medicación no va a ser necesaria. Entonces, a ver, no hay que pensar que la medicación a veces es una mala palabra, a veces es necesaria. Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo en líneas generales, no solamente con el psicofármaco, gente. Ustedes prenden el televisor y a ver, te tomas un antigripal porque no te puedes permitir digamos, tener 2 días de cama porque no es una gripe, tiene que continuar, ¿sí? Te duele la cabeza, te tomas tal cosa, tomas alcohol en exceso, tomas tal otro, ¿sí? A ver, al cuerpo hay que escucharlo, ¿sí? Y cuando hablamos del cuerpo, en realidad es un entelequia hablar del cuerpo, porque el cuerpo no es el cuerpo, digamos, el órgano, el cuerpo es todo, ¿sí? El cuerpo es la psiquis, el cuerpo es, ¿sí?, el cuerpo físico, el cuerpo de alguna manera se expresa muchas veces a través de las emociones, entonces no podemos volver atrás al modelo, digamos, de entender el cuerpo como órgano. De alguna manera, la crítica más importante a esta aplicación es que vuelve un poco a entender esto, vuelve a entender que el saber lo tiene el otro, que el saber está en el poder médico,
que el poder médico es el que va de alguna manera a tomar la decisión fundamental sobre los tratamientos. Es un poco, digamos, volver a un modelo biologicista, donde el poder fundamentalmente lo tiene la medicina, la corporación médica. Claro. Acá la Asociación de Psiquiatría de Buenos Aires ya se expidió, con Jablon and Company ya se expidió, digamos, avalando el decreto, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión de poder muy fuerte, ¿sí? Donde de alguna manera los que se benefician directamente en esa cuestión de poder es el cuerpo médico, la medicina médica hegemónica, claro, que se acompaña en gran parte de la industria farmacológica, ¿sí? Toda la cuestión reparatoria de derechos queda como suspendida en esta ley, pero yo la pregunta fundamental que me gustaría instalar es ¿por qué la premura? Si tenemos tiempo para poder discutir realmente si hay que cambiar o no alguna cuestión de la reglamentación, darle lugar a los colectivos que se han expresado, porque estos colectivos son los que después de alguna manera van a llevar adelante, ¿sí? Tanto los colectivos de profesionales como también los colectivos de usuarios, son los que van a llevar adelante la ley o el decreto, digamos. No, el decreto, la ley está, claro. Lo que aparece ahora es el decreto es lo que de alguna manera le va a dar la interpretación a cómo se aplica la ley. Sí, claro. Va a encarnar la aplicación de la ley. Entonces, ¿por qué la premura? ¿Por qué esta cuestión de sacarlo por un decreto? ¿Por qué no nuevamente volver a convocar los diferentes colectivos? Claro, ¿por qué concebirlo como necesidad de urgencia, no? Porque si no, no sería un decreto. Tal cual. Pero la pregunta que a mí me parece que hay que instalar, ¿sí? Es si las leyes son ordenadores sociales, ¿sí? Porque de hecho lo son. Los reglamentos de las leyes también son ordenadores sociales. No sé cómo tenemos que leer o interpretar una ley, ¿sí? ¿Frente a qué estamos reaccionando con tanta premura? ¿Cuál es la premura para reaccionar de esta manera, mandar un decreto sin discusión alguna, sin tratar de darle a las partes, digamos, participación? ¿Qué es lo que se intenta? ¿Se intenta cambiar la angustia de algún tipo de colectivo frente a un caos? ¿Se intenta reparar derechos? ¿Se intenta un mero control social? ¿Qué es lo que se está intentando de alguna manera con reglamentar esta ley de esta manera, sin discusión alguna, pasarlo directamente a través de una o dos instituciones que son las que están avalando? Ya les dije, una de ellas es la Asociación de Psiquiatría de Buenos Aires, y sin convocar al resto de los efectores, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ordenador social está respondiendo esta ley? Yo creo que si hablamos de reparación de derechos, creo que no. Creo que si hablamos de angustia frente a un colectivo, la angustia frente a un colectivo puede suscitarse frente a una situación de alarma social que produce un caos. Entonces, esa ley viene a calmar esa angustia en un colectivo. Creo que no, digamos, porque esto estaba funcionando con algunas deficiencias que había que ponerlas, obviamente, en juego, ¿no? Que fueron las deficiencias mayores fueron que no se crearon al día de hoy las suficientes casas, los medios alternativos a los cuales se prevé, ¿no? Casas de medio camino, hospitales de día. Tampoco se logró en estos años que todos los hospitales públicos tengan esas camas que deberían tener para personas que necesitan tal vez una internación breve. Tampoco se logró eso. Creo que hay dos hospitales nada más que lo lograron, el Álvarez. El Fernández tiene 8 camas, pero son solamente para casos de internación frente a personas que han sufrido alguna intoxicación grave, de alcohol o de drogas, ¿sí? Y después, bueno, sí, obviamente el Bordado y Moyano y el Alvear. Sí, tal cual. O sea, podemos decir que la ley quizás no llegó a todo lo que debería haber aplicado, pero eso no implica que deba haber un retroceso que claramente responde a ciertos digamos, ¿a qué responde? Poderes, ¿no? Esa es la pregunta. ¿A qué responde? ¿Sí? Que se instrumente de esta manera una reglamentación sin llamar nuevamente a los colectivos que estuvieron trabajando durante tanto tiempo para la reglamentación, sin volver a repensar, digamos, estas cuestiones de por qué uno debe cercenarse a un
instrumento como un DSM o un ICQ o un IC10, ¿sí? Que son manuales estadísticos que ni siquiera los se hacen en Argentina, ¿sí? Son estadísticas, manuales de estadísticas internacionales. ¿Por qué, digamos, esta premura, ¿sí? en este tema? Yo creo que acá hay una cuestión muy fuerte de control social, y creo que hay un retroceso en la reparación de los derechos de estos colectivos, ¿sí? Realmente va en detrimento de los derechos de los usuarios, va en detrimento también de pensar, digamos, como se piensa en otros lugares del mundo, la salud mental como un proceso, digamos, dinámico, con participación efectiva de multicolectivos. Sí, tal cual. Bueno, no sé si quieren... No, justamente te habíamos llamado justamente para que nos aclares estas cosas, para poder hablarlo con una persona que claramente tiene más experiencia y autoridad para hablar del tema, ya que no lo vemos, digamos, en los medios. Este tema no se ve en los medios, se ve, sigue en las redes sociales quizás, en los medios no, y nos parecía al menos interesante que vengas vos o alguien experimentado a explicarnos un poquito del tema, así que te agradecemos mucho que nos hayas prestado tu tiempo y ha esclarecido estas cosas. No, un gusto, y yo creo que también obedece, digamos, a los medios que no esté esta discusión, y tiene que ver con que a veces, si hablamos de los colectivos profesionales, creo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos los psicólogos, tenemos que hacer una crítica importante, y es que no aprendimos todavía a manejarnos como un colectivo social, gremial a veces, ¿no? Y a entendernos como trabajadores de la salud mental. Eso es una deficiencia importante que nosotros estamos teniendo y que no la tienen en absoluto la medicina, por lo cual generalmente, digamos, se mueven de otra manera frente a los medios de comunicación, se mueven de otra manera frente a los medios de difusión, ¿sí? Y nosotros tenemos cierta lentitud en pensarnos como un colectivo de trabajadores y poder acceder entonces a los medios de difusión masiva e instalar ese tipo de cuestiones. Yo creo que nos van a sorprender los colectivos de usuarios y de familiares de esta temática, porque ellos me parece que se están pudiendo mover con mucho mayor solvencia que nosotros, por lo menos. Y una última cosita que quería agregar, gente, era que esta ley en el artículo 4 contemplaba la temática de los consumos problemáticos, en realidad llamada adicciones, como una temática propia de salud mental. En esta reglamentación hay meramente un retroceso en este punto, claramente un retroceso en este punto, y además vuelve a la idea por ahí de entender el tratamiento de estas problemáticas como la vía jerárquica a través de terapéuticas o lugares más bien cerrados, cuando la estadística hoy nos habla, la estadística fehaciente, digamos, nos habla de que hay mayor cantidad de usuarios, ¿sí?, que podrían tratarse en centros de salud, digamos, barriales o en centros por ahí especializados ante la temática, que no requieren las comunidades terapéuticas. Y un último agregado que les quería hacer es que las comunidades terapéuticas en Argentina han sido un gran negocio, del cual solamente se han beneficiado las personas que se inscribían en la Seronar para ser efectuares en las comunidades terapéuticas. Son 2 años de encierro para una persona que tiene una problemática de consumo, donde lo único que se trabaja es el no consumo, pero bueno, si no tiene encerrado, obviamente no va a consumir. Cuando sale y hay un nuevo consumo, esto es como lapidario para la persona, y la persona entra ahí en una cuestión por ahí de caída del ideal de yo que le instalaron, y realmente es complejo. Y esto vuelve un poco para atrás eso, ¿no? Pero bueno, ahí hay cuestiones de negocio claramente armados, porque un tratamiento, yo no sé hoy día, pero en la época por ahí en que la Seronar tenía gran cantidad de becas, una beca para una comunidad terapéutica oscilaba entre los $1.000 y los $1.500 por paciente, ¿no? Con lo cual, sí, es un negocio ahí claro, sí es un negocio claro ese punto. Así que bueno. Sí, absolutamente, pero bueno, parte de hablarlo es también desarmar un poquito estos poderes
Así que nuevamente sí, te agradecemos haber participado. Bueno, chicos, gracias por la convocatoria y me parece que es importante también, bueno, vos, Tamara, que estás estudiando, yo lo charlo con los alumnos, que nosotros también desde las facultades nos movilicemos todos los colectivos, ¿sí? Los graduados, los docentes y los estudiantes, y no solamente nosotros, sino ciencias sociales, y todas las otras especialidades que deben trabajar en el equipo, ¿no? Porque justo nos agarra fin de año, que estamos con los parciales, que estamos cerrando el cuatrimestre, y bueno, si esto lo dejamos pasar rapidito, y en marzo nos encontramos con el decreto ya reglamentado. Sí, tal cual, así que nos vamos a encontrar en alguna marcha, entonces. Bueno. Karina, Ariel, una preguntita más. Sí. ¿Qué tipo de alumna es? Acá Tamara? Bueno, eso entra dentro, podríamos decir, del secreto alumno docente. Ahí va, gracias. Menos mal, la salvaron, me parece, la Tamara, me salvaron. Bueno, gente, que tengan un buen viernes. Gracias. Muchas gracias, igualmente, gracias. Gracias por la convocatoria. Bueno, pasaba la voz de Karina Dabul, profesora de Tamara. Sí, es licenciada en psicología, profesora de la cátedra de psicología jurídica y especialista en problemas de